Amplifiquemos el Impacto es un podcast de la Fundación Santo Domingo para conectar ideas, inspirar acciones y movilizar conversaciones que transformen. Aquí dialogamos con líderes empresariales, expertos y referentes del sector social que están construyendo soluciones para el desarrollo sostenible de Colombia y Latinoamérica. Porque cuando sumamos capacidades, los resultados se multiplican. Amplifiquemos el Impacto, un podcast de la Fundación Santo Domingo. Catalina Escobar, bienvenida a Amplifiquemos el Impacto. Hasta que lo logramos. Oye, Cata, tú has sido una inspiración y un referente para muchas personas, desde el sector fundacional, el empresarial, las comunidades, el sector público. He seguido tu trayectoria y construido una amistad contigo durante muchos años, pero son pocas las personas en el país que han tenido la capacidad de ser referentes y liderar desde el impacto, con efecto demostrativo, con resultados, con transformación de vidas, con creación realmente de modelos, con innovación, con mucha recursividad, con capacidad de convocatoria, con habilidades reales de comunicar lo que se hace para que más gente crea en ese trabajo. Y eso es un resultado que has construido durante muchos años. Para empezar, yo quisiera, Cata, que nos cuentes un poco cómo has construido toda esa trayectoria y cuáles son las ideas que te han movilizado para llegar hoy a ser ese referente que, más allá de un posicionamiento, es realmente una forma de vida para inspirar a muchísimos en Colombia y en el sector social. Nosotros ya vamos a cumplir el otro año 25 años. No había siquiera internet. Y hace 25 años todo el tema del sector social era muy efímero. Habían dos grandes grupos, digamos, para atacar el problema social, o las fundaciones empresariales o las fundaciones de base, que eran, con todo respeto, cariño, porque también hicieron muy bien su trabajo, las damas grises de la Cruz Roja, las monjitas de no sé qué, pero nunca había o no habíamos visualizado una organización que tuviera de ambas. Y la Juanfe, cuando nació, lo primero que dijimos fue: esto se tiene que manejar como una empresa, y ha sido una premisa desde el día número 1. ¿Qué quiere decir eso? Siempre desde el principio teníamos órganos de dirección y de gobernanza. Siempre dije, caramba, quien invierta un peso aquí tenemos que saberlo reportar. Y siempre estuvimos abiertos a aprender, porque entrar a resolver los problemas más apremiantes de Colombia se necesita una capacidad para poder liderar, entender, meterse y, sobre todo, tratar de hacer el modelo más barato y a la vez más efectivo. La Juanfe nace en el año 2001, pero mi hijo Juan Felipe muere en el año 2000, donde se promulgan los Objetivos de Desarrollo de Milenio, y yo me pongo muy feliz porque para mí eso es como la industria. Y así como está la industria de hidrocarburos, el sector financiero, yo me sentía feliz porque pertenecer a una industria es importante para tú poder medirte. Y todo lo que ya sabemos, Jeffrey Sachs, los objetivos, y enmarcarme ahí me causó mucha alegría, pero cuando empecé a estudiar las cifras y estadísticas de Cartagena, pues el tema era muy grave. Primero, la mortalidad infantil rampante, la primera del país y la tercera en América Latina. Encontramos, por ejemplo, que el 85% de la población económicamente activa ganaba menos de 2 salarios mínimos. En ese momento, el 68% de la población por debajo de los niveles de pobreza, y una cantidad de cosas, y empezamos a estudiar por qué sucedió todo, pero queríamos hacer algo bien, y era apuntarle a algo que fuera de alto impacto, y fue la mortalidad infantil. Y ese modelo no me lo inventé yo. Yo me fui a un hospital en Anaheim, en California, donde tenían el mejor modelo, y creo que todavía lo mantienen, que tiene la menor mortalidad perinatal e infantil en el hemisferio. Me fui a aprender. Y vine a Cartagena, lo tropicalizamos y montamos una UCI. Pero esa UCI, en este hospital público llamado Maternidad Rafael Calvo, enfrentó varios problemas, porque el modelo era, pues obviamente, tener equipos de alta tecnología, personal médico de alto nivel,
protocolos médicos, pero sobre todo un sistema que pagara las cuentas y el sistema no existía. El 66% de los niños que llegaban a la UCI no tenían la seguridad social. Y yo me inventé junto con los médicos una forma de financiarlo y fue muy efectivo. Y empezamos la Juanfe muy rápido a ser de alto impacto. En 6 años bajamos la mortalidad infantil total de la ciudad en un 81%. No había ninguna política pública de por medio. Nosotros lo hicimos de la manera más eficaz que pudimos y mantuvimos eso durante 10 años, pero paralelamente a esto, yo no estaba contenta porque yo decía, caramba, le estamos tapando la boca a un volcán, porque ¿de dónde vienen? Claro, el 30% de los partos en Cartagena en esa época eran de niñas. Y dijimos, ahí es. Y ahí es donde me convierto realmente en una emprendedora social, porque el tema de mortalidad infantil era literalmente una ecuación y lo solucionamos. Pero tú, ¿cómo sacas de la pobreza a la gente? Y ahí fue cuando la Juanfe y yo personalmente me meto con chancla, chor y mochila a comunidades a entender por qué piensan como piensan, por qué toman las decisiones que toman. Y hoy en día es un modelo replicable, escalable, sostenible, se llama el modelo 360 grados, pero todo fue basado en el ensayo y en el error. O sea, yo tengo que reconocer que fallé muchas veces y fallar cuesta, pero fuimos muy consistentes y siempre pensando que esto tiene que ser empresarial. A mí me entregaban un peso y un peso reportaba. A mí me decía, mire, es que queremos ayudarle y yo no me gustan mucho los voluntarios porque a voluntad no me interesa. Entonces éramos como muy, y el equipo, y tengo equipos que empezaron conmigo hace 25 años, los tengo todavía. Y esto, de manera humilde, tienes que observar, entender, capacitarte, estudiar, y ha sido unas curvas de subidas, de bajadas, de enredos, de cosas. Y la Juanfe hoy pues tiene una reputación, además a nivel de innovación, a través de los bonos de impacto social, que hicimos una cosa novedosísima con la Bolsa de Valores de Colombia. Y hemos sido pioneros de muchas cosas, como hay otras que también hemos ido detrás aprendiendo. 25 años cumplimos el año que viene, el impacto a cierre de este año, yo creo que son como unas 340,000 personas, no más este año fueron 20,000 personas, imagínate. Entonces hemos hecho un trabajo bonito y hemos aprendido a liderar en el sector, incluido tú, porque estamos tratando de profesionalizar más el sector, porque entre mejores seamos muy profesionales en lo que más dinero llega, luego más impacto creamos. Entonces, ha sido bonito. Sí, un tema de fortalecimiento del sector y de atraer talento, que yo creo que tú lo has logrado muy bien. En los años que conozco la Juanfe, no ha sido simplemente Catalina trabajando, sino es la consolidación de un equipo súper profesional, de la creación de una empresa social, como tú te denominas, una emprendedora social. Y eso de emprendedor me parece muy interesante porque has consolidado una empresa social, pero nunca has parado de emprender. Una cosa que yo te admiro mucho es que cuando la cosa se estabiliza, tú misma la desestabilizas con una mentalidad de crecimiento porque ya de alguna forma estás aportando la solución en un lugar específico, pero es que el problema está en muchos otros lugares y los retos están en otros lados. Entonces te vas a crear la Juanfe y otros proyectos en otras comunidades, con el sector público, con el sector privado, con otras fundaciones. Y si antes había que generar 20,000 millones, ahora hay que generar 30,000 y de alguna forma los consigues. Y yo veo ahí dos cosas por las que te quiero preguntar. Em, yo, digamos que entre chiste y realidad, a veces te digo el club de fans de Catalina. Eso, Y, bueno. y es muy interesante cuando tú lo ves desde la realidad de la gente que admira tu trabajo, pero sobre todo que sigue a la Juanfe y que rodea a la Juanfe. Tuvimos tú y yo una oportunidad que fue una experiencia muy linda, que fue Misión Impacto, de haber estado como jurados y evaluadores y acompañándolos
emprendedores sociales Éramos unos cuchillas, ¿cómo en así? ese reality Sí, sí, sí. maravilloso que nos enseñó muchísimo. Y ahí yo vi esa magia. Tú lograste volver a Andrea Serna casi que del staff de la Juanfe. Y como ella hay muchas otras figuras públicas de medios de comunicación, empresarios, gente internacional como Pat Mitchell, que es una rockstar del sector de impacto internacional, que han creído en esa causa. Entonces, ¿cómo has creado eso, Cata? Esa red de gente que cree en tu trabajo, que te apoya, que te respalda. eh, ¿Cuál es la magia para lograr eso? Mira, yo creo que el tema fundamental acá es enganchar a la gente emocionalmente y hacer la parte de la solución. El embarazo adolescente nunca se había conversado en Colombia ni en América Latina. De hecho, cuando empezó el BID a traerle evidencia, pues los países empezaron a dar cuenta que no solo es carísimo, sino insostenible. De hecho, América Latina es la segunda región, después de África subsahariana, que el embarazo adolescente es un problema. Colombia es el segundo país, después de México, en la OCDE, las más altas tasas de embarazo adolescente. Y tenemos un problema muy grave ahora. Las tasas de fecundidad vienen en descenso, pero en descenso es en descenso. El embarazo adolescente no merma. ¿Qué quiere decir eso? Que los niños que van a nacer en Colombia cada vez son más pobres. Entonces, cuando nosotros traemos la evidencia y cuando nosotros vamos mostrando lo que pasa en la realidad y lo visibilizamos, la gente no tiene otra opción sino de mirar. Yo tomé una decisión y fue no solo liderar una organización, y yo podía haber liderado y quedándome ahí, la organización y la Juanfe, pero yo tomé la decisión de ser líder en Colombia. Porque mi trabajo, eh, yo no puedo ser cómplice de lo que veo y lo que yo veo es grave. Es grave lo que le pasa a una mujer en Colombia, a una niña. Es grave la violencia en contra de la mujer. Tenemos en estos días la conmemoración de la violencia en contra de la mujer. Es decir, nosotros nos tomamos muy en serio nuestro trabajo. El tema del embarazo adolescente, ojalá solo fuera el embarazo adolescente, porque el menor del problema es que sea pobre y quede embarazada. Pero cuando tú entiendes el fenómeno completo de violencia, de exclusión, es que si yo te digo a ti que el 50% de las jóvenes que entran a la Juanfe, Cartagena, Medellín y Urabá tienen ideación intento suicida. Cuando tú recibes a una niña de 16 años y te dice que su primer intento suicida fue a los 8 años, es que eso no es posible. Y cuando tú te enteras cifras de que el 80% de los niños que nacen en Colombia tienen papá ausente, pero la fuerza femenina laboral, el 60% son madres cabezas de hogar. Pero nadie habla de eso, porque hay unos distractores. Entonces nosotros visibilizamos eso y traemos a la opinión pública para que hable de eso. Y tenemos estrategias y tenemos formas. Tenemos el foro Women Working for the World, que empezamos hace 12 años y fue el primer foro de género y desarrollo sostenible del país. Ya estamos en 3 ciudades. Entonces, liderar la Juanfe es una cosa, y eso es, pues, es una empresa, pero otra cosa es llevar las voces de las niñas y de las mujeres. Cata, dices algo que la verdad me moviliza mucho y es, yo tomé la decisión de liderar en el sector. Y cuando uno hace un análisis amplio del liderazgo en el sector de impacto, pues son pocas las figuras visibles que además tienen la voz y que han tomado la determinación realmente de volverse casi que figuras públicas para poder mostrar la evidencia, mostrar los resultados, poner un poco el dedo en la llaga, mostrar además las injusticias y las realidades. Y tú tomaste esa decisión y esa decisión pues tiene muchos sacrificios. Así es. El liderar tiene dificultades y sacrificios, y te vi en el Congreso discutiendo y planteando los puntos a pesar de los riesgos que eso tiene. Y esa decisión de liderar, pues es muy inspiradora, sin duda, y quiero
uno, agradecerte por hacerlo. Soy José. Yo creo que es muy importante ese referente, porque uno quisiera que más personas dentro de nuestro sector dieran un paso hacia adelante. Quisiera que nos hablaras un poco de eso bueno que has encontrado en esa decisión de liderar y cuáles han sido además, como llamémoslo, esas Bueno, dificultades, los riesgos y que has sacrificado tú por esa decisión que tomaste. yo tengo una premisa y es que yo no vine al mundo a ser amigos. Yo no vengo a darle comidilla a nadie. Yo vengo a trabajar para la gente. Porque yo lo he visto todo, José. Es que yo lo he visto todo. He visto la corrupción más inmunda, como he visto la muerte, he visto el hambre, he visto el abuso en las mujeres, los síndromes postraumáticos, que yo abrazo a esas niñas y entran en una crisis y en un momento de trauma. Y es invisible para los ojos de la mayoría de los colombianos. Y yo tengo una personalidad también. Mi personalidad es arrolladora, José. Mi personalidad tiene mucha determinación. Pero tú nunca me vas a ver a mí saliendo improvisando. Yo salgo capacitada, yo salgo con evidencia, yo salgo y necesitamos esas voces. A mí me ha tratado de meter al sector público muchas veces y ahorita de cara al 2026 pues ni te digo. Pero yo tomé la decisión de que yo le rindo pleitesía realmente a la sociedad civil. Porque yo no me puedo meter al sector público. Mi alma pertenece a la sociedad civil. Me corresponde estar ahí. Y hablo las cosas porque no puedo ser cómplice. Ver las cosas y tener la complicidad. Yo respeto a los empresarios si tienen que andar un poco Cautelosos. claro, pero que no se nos vuelva el tema como que también se empiezan a volver un poco cómplices, gaseosos, sin tener posición. Yo tengo posiciones, pero a mí no me importa, es que yo no vengo a que todo el mundo me quiera. Yo vengo es a servir, José. Y estamos en un momento del país donde el colombiano tiene que tomar esa decisión y puede ser su metro cuadrado. Yo no estoy diciendo que tienen que montar fundaciones, pero tenemos que ser personas que no movamos la línea ética, carajo. Es que, ¿cómo así? Tenemos que ser capaces de ser impecables. Y eso es una decisión que uno toma. Tú puedes decir, no, puedes tomar la decisión. Y el país necesita de ejemplos. Y yo dije siempre, yo tengo que ser un ejemplo, yo tengo que ser inspiración para mi país. Cometo muchos errores todos los días, pero siempre lo hago de buena fe. Y en la medida que yo pueda, si yo le cambio la vida a una persona todos los días, pues ya vamos en 300, casi 40,000 personas. Entonces, liderar con el ejemplo, José, es que uno no se puede parar a dar cátedra. No, uno tiene que liderar con el ejemplo. Y necesitamos buenos líderes en Colombia. Líderes que no polaricen. Mira, hay algo, y ya que hablo de esto, hay algo que a mí me desespera, pero ¿de qué manera? Y son las diferencias. Me choca el clasismo, me choca el racismo, me choca la homofobia, me choca la polaridad política, me choca la xenofobia. Si nosotros por una semana en Colombia borráramos eso, tú no te imaginas lo bueno que pasaría en este país. Pero porque eres blanco, porque eres negro, porque eres judío, porque eres católico. Entonces esos sesgos realmente nos llevan Porque a eres ser... costeño, porque eres del Pacífico, porque eres ¿Cómo del te Chocó, parece? porque eres de Arauca, que eres de Amazonas. ¿Cómo te Yo, parece? yo creo que en un país tan diverso entre geografías, entre razas, entre culturas, em, estamos hoy sumidos en un momento de posverdad, de desinformación, de polarización y de un tipo de liderazgo que no es el tipo de liderazgo que nosotros promovemos y quisiéramos construir. Tú has dado algunos elementos en eso. Estás hablando de dos temas fabulosos y es la institución y el trabajo riguroso
y la decisión de liderar. Esa decisión de liderar me parece que es crucial. Si tú fueras a hablar del tipo de liderazgo y la invitación al tipo de liderazgo que tenemos que crear, ¿cuáles son los elementos que tú recomiendas en lo que necesitamos en esta coyuntura de país? Elevar el argumento es lo primero. Tú jamás vas a ver a Catalina Escobar en ese lado, digamos, activista, empelotándome en una estación de Transmilenio y violentando nuestra infraestructura. No, tú me ves a mí elevando el argumento, creando grupos para hablar de unos temas que no se tocan. Por ahí, trabajando en las políticas públicas y sobre todo ayudando a los líderes, tras bambalinas también, porque yo lo he hecho, a que las cosas avancen, como la ley de Son Niñas No Esposas, por ejemplo. Hicimos un trabajo muy lindo, muy especial con Jennifer Pedraza, que fue la congresista, que detrás de todo esto pasó la ley. Entonces, hay cosas que nosotros elegimos liderar y otras que estamos detrás. A mí lo que me interesa es el resultado. Y el resultado es muy claro. A mí me resuena muchísimo y me preocupa, en realidad, que además es una palabra que no me gusta mucho, cuando veo la gente indiferente a la realidad, acomodada en su posición y en su individualismo, o en la preocupación de simplemente no asumir ciertos riesgos por complacencia o por mantener un status quo. Y no nos estamos dando cuenta que si no tomamos acción y si no lideramos, vamos a estar lejos de ese país que realmente nos soñamos. Cata, yo quiero que tú le des un par de recomendaciones a los líderes del sector social. Eso es una cruzada que hemos tenido y es, queremos que se movilicen más. ¿Tú qué les recomiendas? Adopten posiciones. No les dé miedo. Es que uno tiene el derecho de adoptar posiciones y realmente tener una voz clara y contundente. Yo te digo esto porque esa es mi personalidad. Y yo soy una persona, y tú me conoces, José, yo tengo determinación. Y cuando hay algo que me incomoda, yo voy y voy y voy y voy y le doy, hasta digo, ya, tenemos la solución y ya me siento mejor. Yo creo que estamos como una especie de adormecimiento porque tenemos distractores. Y nuevamente, la distracción no nos deja ver lo fundamental. Y nosotros, como líderes sociales que somos, debemos de cara a todo el mundo decir, claro, es importante la seguridad, claro, es importante poner en orden Ecopetrol, claro que es importante poner en orden la educación, claro, pero tú has visto que nadie se le mete al FECODE, por ejemplo. Nadie se le mete al FECODE. Entonces, hay unas cosas que son importantes, pero si no solucionamos lo de base, lo fundamental, vamos a seguir en eso. Eso es lo primero. Lo segundo, y lo digo con todo el amor y todo el respeto, por lo general las empresas dejan el tema social con el DPS. Pues nosotros pagamos impuestos y allá el DPS verá y el ICBF y todo el tema. No. Cuando la Juanfe arrancó hace 25 años, a hoy las empresas han ido avanzando. De hecho, si mal no estoy, del 2023 hubo 3.6 billones de pesos que las empresas invirtieron a nivel social. Eso es una cifra y eso es real. Luego, es maravilloso, o sea, las empresas se han preocupado más con sus grupos de interés, pero creo que estamos todavía muy atrasados en muchas cosas. La gente es tímida. Cuando tú dices cuál es de toda la inversión de una empresa, qué porcentaje va a lo social, sigue siendo muy chiquito y muy bajito. Son cosas que hay que traer a la conversación y hay que hablar, José. Es que quedarse callado es una cosa muy, ¿no? Los líderes sociales deben tener más contundencia,
deben estar mejor informados, deben salir, deben saber qué pasa en el mundo, cuáles son las conversaciones más importantes, cuáles son las estadísticas, hacer comparativos y benchmark con Colombia, cosas que Colombia le ha ido más o menos bien, otras que no. ¿Sabes? Yo creo que tenemos que capacitarnos mejor todos los días. La UAFE tratamos todo el tiempo de capacitarnos y visibilizar mejor los problemas para un mejor abordaje. Sin duda, Cata, hay que amplificar el impacto. Y esas recomendaciones que tú estás dando, las comparto totalmente. Yo quiero volver a la problemática del embarazo adolescente. Bien. Digamos que he sido un convencido durante muchos años de que si hay algo que perpetúe la pobreza, es principalmente el embarazo adolescente. Y lo hemos visto alguna vez visitando la Juanfe. Conocí una abuela de 24 años. Sí. Una abuela de 24 años en donde su hija volvió a quedar embarazada a los 12 años. Y ese es un flagelo que tú lo ves en múltiples regiones de Colombia. Yo creo que ahí hay un énfasis muy importante que tenemos que seguir trabajando para poder de alguna forma concientizar en el tema y entregar herramientas en las comunidades. Tú mencionabas un tema clave que me parece que es muy relevante porque hay un imaginario hay un decrecimiento en la natalidad, pero hay un incremento en la tasa de embarazo adolescente y lo vemos Es que no ha mermado. en múltiples regiones. ¿Qué podemos hacer para trabajar en conjunto para atacar de una forma más contundente el tema del embarazo adolescente? Tengo 25 años en esto y no ha sido posible hacer una política pública. Empecemos por ahí. Antes porque no es políticamente correcto llevar a cabo unas propuestas de planificación familiar, que al final el método es parte, pero es lo que se llama el universo de los derechos reproductivos. Todo el universo significa decir no también es una respuesta. O sea, es integral y debe ser también acompañado con proyecto de vida. Tiene que ir acompañado con el ejercicio y el conocimiento de las violencias. Es que hay mujeres en Colombia que ni siquiera saben a qué tienen derecho. Y viene además transgeneracionalmente un tema muy grave que es el famoso machismo. Es cierto. Y tenemos un problema y son los pelados. Los pelados arrancan, y me refiero a los niños también tienen unas taras sociales y educativas muy nocivas. Entonces, si nosotros no llevamos a cabo una política pública consciente, acompañado colegios, a las aulas y la familia, pero fuera de eso, tenemos que tener los métodos anticonceptivos, los 5 principales métodos, mostrando el carnet de estudiante. Sin preguntarle nada, pero es que también hay unos sesgos de, y la señorita, su papá y su mamá sabe que usted tiene 16 años y viene por unas paseas, no tienen por qué preguntarle. Entonces, realmente llevar a cabo la política pública no hemos podido. Y la Juanfe es muy bueno en frenar los segundos embarazos porque ahí es donde es lo que más le cuesta al país. Entonces, si no he sido yo capaz de llevar la política pública, llevo 25 años, imagínate, y no le interesa a los gobiernos. Yo estuve, Cata, como asesor por lo menos por 3 años y en la junta directiva creo que 5 años en Profamilia. Y te voy a decir que este tema es uno de los temas que conozco, que lo he estudiado, pero además uno de los temas que más me mueve. Y no mucha gente lo habla. Y es inapropiado hablarlo en algunos espacios. Y se llena de fundamentalismo, de algunas creencias religiosas en muchos casos que de alguna forma no permiten que exista una política pública que realmente respalde la evidencia. Porque es que lo que tenemos es evidencia de mortalidad, evidencia de perpetuación de pobreza, evidencia de violencias alrededor de todo este tema que pasa, evidencia del costo para el sistema de salud y el sistema en general del presupuesto nacional, ese costo que tú mencionabas de 27 billones,
es una causa real y las complejidades que hay alrededor de poder educar alrededor de esto, que además nuestro sistema educativo permita que toda esta formación llegue a las aulas. Este es un reto de talla mayor que siempre me ha motivado, pero que, como tú dices, es un reto difícil. Siempre me he imaginado una especie de coalición entre las instituciones que trabajan en este tema y pienso que es un tema que hay que seguir trabajándolo para Hay que llevar seguir. a la política pública. En la mayoría de comunidades en donde estamos, rurales, urbanas, uno ve que este es un problema, en algunas más que en otras. Y en las comunidades indígenas, ¿oíste? Este sí es Indígenas, el epicentro. trabajando mucho en el Pacífico, en el Chocó, pues esto es básicamente pan de cada día. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer alrededor de juntar esfuerzos Tiene para... que tener dolientes, Tú ¿sabes? has concientizado mucho, pero al final de cuentas la gente como que no acciona. Esto tiene que tener su doliente. Yo te doy un ejemplo. Tutina de Santos, Tutina lideró esa ley de primera infancia a través del paper de Heckman y fue una política pública y te digo fue porque ahorita pues es que... Antes era de 0 a siempre, ahora es como no sabemos de 0 a dónde. Pero fue una política pública valiosísima. Valiosísima. Pero porque tuvo un doliente. Sí. El tema del embarazo adolescente debe tener un doliente a partir de quien quede presidente. Punto. Y debe ser un objetivo claro y debe llevarse a cabo en todo el territorio nacional sin disculpas, porque es que además es infinitamente más barato. Y además, oye, hay una cosa que no vamos a parar y es que los muchachos, los jóvenes están teniendo relaciones sexuales cada vez a más temprana edad. Entonces, ¿cómo vamos a parar este desmadre? Dime. Entonces, esto es una locura. Entonces, abuelas de 24, yo la abuela más joven que conocí tenía 26, me ganaste. Entonces, realmente, en la misma mesa se sientan 6 generaciones, no es posible. Porque eso además trae más pobreza, más abandono, más exclusión, más todo. Entonces, no es un tema de religión, es un tema de dignidad para la mujer y para la composición de una familia. No es nada más, es dignidad. Pero la gente lo mira como, no es que es un método abortizo, no sé qué, no, seamos conscientes de que es pobreza, punto. Una niña no tiene por qué cargar un niño, punto. Es de dignidad. A escala nacional es un tema de una gran política pública, compleja, difícil de llevar a cabo, que necesita un gran doliente, pero cuando nos vamos a una escala más local y en un lugar en el que venimos trabajando en conjunto durante muchos años, está Cartagena. Y Cartagena hoy en día tiene como una transición en su dinámica, se siente mayor sentido de apropiación, se siente una mayor esperanza, hay una mejor articulación entre lo público y lo privado, Por fin, ¿no? por fin, después de muchos años. Pero, ¿tú crees que podríamos experimentar y trabajar en conjunto por llevarlo a una escala de Cartagena, en donde podamos tener un efecto demostrativo, que tú lo has tenido, pero, pero hay que ponerle un doliente de lo público que nos ayude realmente a entender esto y a liderarlo, y que pensemos en Cartagena como ese territorio, como ese municipio, como esa sociedad que probablemente tiene uno de los elementos y de los indicadores y la evidencia más compleja en este tema? Cartagena, y nosotros que trabajamos en Barú y lo que pasa en Barú el es Cierro de la tremendo. Popa y demás, hay muchos estigmas, hay muchas prevenciones, pero creo que Cartagena podría ser un lugar donde tengamos un eco y podríamos trabajarlo en conjunto. Mira, cuando arrancamos el embarazo del adolescente era del 29.7, ya está en el 10. Se la Juanfe, porque no ha habido política pública local. Ahora, el esfuerzo nuestro en las pasadas elecciones locales de alcaldes y gobernadores, nos esforzamos para que metieran en sus planes de gobierno el tema de embarazo adolescente. Te voy a dar un ejemplo. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián,
No solo lo metió, sino habló de la autonomía económica de la mujer. Hoy en día que estamos en Urabá, el tema es gravísimo en Urabá. Yo les pongo el ejemplo. Cuando empezamos a hacer los estudios de factibilidad antes, o sea, en la gobernación pasada, Medellín tenía 2.5 millones de habitantes, el Valle de Aburrá, y tenía 2.500 embarazos en adolescentes. Cuando observamos Urabá, tenía 500.000 habitantes y los mismos 2.500 embarazos adolescentes. O sea, Antioquia hoy es la primera región en Colombia de las más altas tasas de embarazo adolescente. Como nosotros tenemos unas evaluaciones de impacto que sostienen el modelo, hablamos con el gobernador y el gobernador es economista y el tipo se leyó, o sea, leer una evaluación de impacto, tú sabes lo que es eso es un ladrillo, pero solo los economistas lo entendemos. Y el tipo dijo, yo, ¿para qué me voy a inventar la rueda? Pues resulta que hoy estamos en un proyecto enorme en Urabá, una operación grandísima donde el 60% de la financiación viene de la gobernación. Porque además, cuando nosotros le dimos, es que no es solo la evaluación de impacto, el resultado del modelo, es que le estamos pegando a algo muy importante, y es que la región está creciendo. El puerto lo inauguran en 2 meses. Viene el túnel del Toyo, así como viene el progreso. Viene la prostitución, las drogas, el pandillismo, y acordémonos que el Urabá, La extorsión, la ilegalidad, claro, el una Urabá cantidad de viene con una fenómenos. cantidad. Y lo que estamos haciendo por la gobernación es parar esa locura, es hacer unos muros de contención, porque casualmente el modelo Juanfe le rompe las patas a varias cosas. A la violencia, está correlacionado el embarazo adolescente con la violencia en las evaluaciones de impacto. Yo estaba obsesionada con ese tema y le dijimos a quien nos financiaron, denme una plata para poder entrar a los principales centros penitenciarios. Y nos dio que el 44.5% de las personas privadas de la libertad son hijos de madres adolescentes. Entonces, ya lo podíamos monetizar. ¿Cuánto nos cuesta una persona que esté en un centro recluido? ¿Cuánto nos cuesta al país? Entonces, nosotros hemos podido determinar muchas cosas y el hacer la intervención frena muchos fenómenos sociales en Colombia. Entonces, ese es un ejemplo para decirte que sería espectacular que la Juanfe estuviera en las regiones de Colombia donde más está concentrado el embarazo adolescente. Lo cierto es que estamos creciendo más es afuera, fíjate. Así como tú inspiras y movilizas, que eres referente para tanta gente, a Catalina Escobar, ¿quién la inspira? ¿Quién la moviliza? ¿Quién ha sido tu referente para llegar a donde estás hoy en día y que tú digas una o varias personas que te han inspirado en este trabajo que tú estás haciendo? Los ojos de Juan Felipe. Hablo en serio. Porque yo los veo en las personas. Claro, yo te podría decir Pat Mitchell. Pat es mi supermentora, es una tesa. Claro, pero cuando yo veo joven, te voy a contar un caso. Hace poco me encuentro con una joven de la Juanfe egresada del 2016. Se llama Nefis. Nefis entró a trabajar en toda la parte hotelera y muy prontamente la contrata en una oficina de abogados. Esa mujer se gana una beca para estudiar Derecho. Y fuera de eso, se gana una beca para la especialización de laboralista. Hace 2 años vino una madre adolescente del 2004 y me trajo a su hija con el cartón de médica. ¿Me hago entender? Te haces entender. O sea, las estadísticas están, Sí. pero las estadísticas tienen nombre. Y esos ojitos que yo veo en esas personas son los ojos de Juanfe. Y para mí, yo ya me voy a dormir. Ese es tu feliz. motor. Totalmente. Y hay personas que en situaciones de dolor y en situaciones de crisis, y además de un dolor tan profundo como perder un hijo, se echan a la pena, entran en crisis emocionales, pero tú tuviste la fortaleza y tuviste además el valor de convertir ese dolor en tu motor
y en una inspiración para muchos y en la posibilidad de transformarle la vida a miles de personas. Cata, eso es de admirar y de valorar. Es una cosa que uno habla de la Juanfe y tú cuentas tu historia, pero cuando uno entra un poco más en los detalles de la historia y escuchándote hoy, entendiendo en mayor profundidad la decisión de liderar, cómo saliste de esa situación, el rigor con el que tú haces tu trabajo, pues la realidad es eso es lo que te tiene hoy en esa posición de liderazgo, pero más de mucha responsabilidad, de muchísima responsabilidad, porque no es tanto el deber cumplido, porque deber cumplido es un poco lo que uno logra todos los días, pero al final de cuentas, aquí escuchándote y escuchándonos, pues ese momento soñado, ese país soñado, esa ilusión de ver las cosas distintas, pues requiere de muchísimo trabajo hacia adelante y quiero invitarte a que no desfallezcas. Yo sé que tú no desfalleces, pero Yo he tenido momentos muy duros a que también. redoblemos esfuerzos, a que sigamos trabajando por Colombia y por los jóvenes y por la niñez y por evitar el embarazo adolescente. Yo quiero hacerte una pregunta de cierre. Eh, ¿Cuál es esa Colombia que tú te sueñas? Si tú pudieras, en un par de frases, plantear ese imaginario soñado de ese país que podríamos ser, ¿cuál es para Catalina Escobar? Tengo 3 cosas. La primera, debemos mejorar la justicia. Debe haber un cambio absolutamente radical en la justicia de Colombia. Un país que no tenga justicia, ahí sí es que es verdad que no somos viables. Segundo, un país libre de violencia. Hemos aprendido la lección. Repetimos y repetimos y repetimos. Y por último, realmente una inversión absolutamente fundamental y radical en los niños, en las mujeres y en los jóvenes. Todo el mundo dice, ay, la educación es importante. No, no, hablo en serio. Ya Colombia tiene los mejores modelos probados de educación, los mejores modelos probados de disminución de pobreza. Ya los tenemos. Se llegó el momento de que el presidente que vaya a quedar, ojalá diga, oiga, yo lo necesito a usted para hacer esto en todas las regiones de Colombia. Yo la necesito usted, Catalina, para todas las regiones. Es que yo creo que en Colombia ya están inventadas todas las entidades sin ánimo de lucro, si quieres que te diga, ¿sabes? Están todas. Están todas. Las que hacen todo y además muchas Muy buenas. lo hacen muy bien. Total. Sí. Entonces, si ya sabemos Es un hacerlo, tema de somos respaldo los mejores operadores como dicen por locales. ahí, meterse la mano al drill, porque que la inversión privada yo creo que está lejos del potencial de lo que debería ser, pero si tenemos unos objetivos convergentes también desde lo público, los recursos están, es un tema de voluntad y de conciencia. Mira, si mejoramos la justicia y la seguridad, jalamos todos los indicadores económicos del país. Se aumenta la inversión extranjera. O sea, eso ya está demostrado, ya nos pasó hace varios años en Colombia. O sea, no es física cuántica y es verdad. Pero entender que los que somos buenos operadores locales, que somos muchos y muy buenos, que nos digan, porque al gobierno le va a salir más caro, más lento y más ineficiente. Y nosotros lo hacemos bien. Pues las entidades sin ánimo de lucro, buenas, capacidades, lo sabemos hacer bien. Entonces yo diría eso. Y si hay justicia, se baja la corrupción. Lo que nos... Recuperar la sensatez y el sentido común, que como dicen, sentido común es el menos común de los sentidos. Así. Pero tenemos todas las herramientas. Cata, gracias por acompañarnos en este podcast para amplificar el impacto. Vuelvo y lo repito. Si alguien ha amplificado el impacto en este país con su liderazgo y con sus resultados, eres tú. Gracias por inspirarnos y síguelo haciendo, porque has hecho un trabajo espectacular y le has abierto el camino a una cantidad de jóvenes que no tenían las oportunidades, no tenían la posibilidad. Y desde la Juanfe y con tu trabajo le has cambiado la vida a miles de personas. Somos 230 personas en mi equipo, ¿no? O sea, no vengo sola.
y no negocio el talento. Y es gente, además de una calidad humana, wow. Y José, tú sabes que te quiero, nuestra amistad por encima de todo, y sabes que te respeto mucho en el sector. Y tenerte como amigo también es muy valioso. Gracias, mi José, por esta invitación. Muy inspirador, como Gracias. siempre.